deferencia es el material que nos va a ocupar. Ahorita se van a encender las luces ahí. Es imprescindible que mientras trabajamos en la obra de Cristo, desarrollemos un carácter acorde con nuestra labor. El buen carácter es uno de los ingredientes que nunca pueden estar ausentes en el hombre o la mujer que trabaja en la casa de Dios, en la iglesia. La obra de la regeneración obrada por el Espíritu Santo en el creyente es capaz de tomar los temperamentos naturales de un cristiano y someterlos al señorío de aquel que se conoce en la Biblia como el Cordero de Dios. Quiero que apunten ahí los 4 temperamentos que existen para que lo anoten, aunque sea en una esquinita ahí de ese mismo segundo párrafo. Está el temperamento sanguíneo, está el temperamento colérico, correcto, ese es el segundo, vamos en ese orden. Está el temperamento melancólico y el temperamento flemático. Eso es el carácter tan sumamente hondo del alma humana. El alma es el asiento de los temperamentos. Vamos a repetir cuáles son. 1, sanguíneo, colérico, melancólico. Se sabe por psicología estudiada por el mundo secular que los seres humanos no tenemos un temperamento puro, vamos a decir así. Todos tenemos una mezcla. Yo, por ejemplo, me han analizado a mí los que saben que soy sanguíneo melancólico. Me gusta la actividad, hacer las cosas con premura, esa actividad, pero también lloro, me aflijo, me da sentimiento. No soy una persona colérica, agresiva, brava de carácter, gracias a Dios que no. Y ese es el asunto. Cada uno tiene un temperamento, pero hemos dicho al comenzar el estudio de la deferencia que cuando una persona se entrega a Cristo, los temperamentos naturales que traemos son sometidos al señorío de Cristo. La obra de Dios hace que si la persona es, por ejemplo, muy colérico y eso le invita a defenderse rápido, a decir una palabra de insulto al que le ofende, por ejemplo ese, que es uno de los más agresivos, la obra de Dios en la persona hace que ese temperamento se someta a la obra del Espíritu Santo que va a producir un buen carácter. Veremos después en la clase esa parte del buen carácter. Y el concepto de deferencia lo vamos a ir conociendo mientras avanzamos en esta lección, la cual será de un provecho extraordinario para el servicio en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para ir entendiendo el concepto de deferencia, primeramente lo vamos a colocar en diferentes cuadros bíblicos y prácticos que contrasten con el verdadero sentido de esta enseñanza. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de personas que tenían ausencia de deferencia. Antes que digamos qué es deferencia, vamos a verlo por la Biblia primero y después vamos a tener un concepto claro sobre eso. Hay un hombre que se llama Nabal en la Biblia. Ese Nabal con B larga es nombre, Nabal con B corta es el Navy. En español, ¿cómo sería? El ejército naval de un país. Nabal aquí con B larga es Nabal, el esposo de una mujer sabia y hermosa, dice la Biblia, llamada Abigail. Y este hombre no fue un hombre deferente con el rey David. Este testimonio que aparece primero de Samuel 25 muestra a un hombre que tenía las siguientes características. Mira lo que dice la palabra de Nabal, como primero de Samuel 25 describe a este hombre, dando el rasgo de cuán poco deferente era. Era un líder, pues tenía hombres bajo su dirección, pastores, criados y esquiladores. Un líder sin deferencia es un peligro. Va a ser una persona bien maltratadora de su persona, de su gente. También aparece en el versículo 2 de 1 de Samuel 25 que este hombre era económicamente muy rico. Ustedes saben que las riquezas no bien administradas o no bien dirigidas pueden endurecer mucho el corazón de la gente, ¿verdad? Era también un hombre duro y de malas obras, dice el versículo 3. Duro es el concepto que se expresa en Hebreos
3:13, para que ninguno, dice la palabra allí, se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense qué versículo. Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Y ahí está puesta la explicación. El pecado practicado va endureciendo el corazón y lo hace insensible a la necesidad ajena. Ustedes saben que una persona que se dedica a pecar es alguien que se ama mucho él. Es alguien que quiere solamente el bien para sí. Y cuando él es el centro de todo, se convierte en duro para con los demás. Nabal dice ahí el versículo que era un hombre duro, al concepto que ya vimos en Hebreos 3:3, era un pecador, se había endurecido su conciencia, su sensibilidad humana. Era también, número 4, un hombre egoísta. Cuando David le pidió alguna ayuda para sus hombres, Nabal, dijo que cómo iba a tomar su pan y su carne y darla a hombres que no sabía de dónde eran. Y él sabía perfectamente quién era David, y David lo conoce también a él. Se hizo el indiferente a David y a sus hombres cuando estaban en necesidad, y David le pide y dice, ¿cómo yo voy a dar lo mío para esa gente que yo no sé ni quiénes son esas personas? Era un hombre sin deferencia. También su propia esposa dijo que él era un hombre perverso en el versículo 25. Era un extraviado del camino de la empatía o del trato inteligente y cortés para con los demás. Subrayen eso porque la palabra empatía que aparece aquí es prima de deferencia. Empatía significa el buen trato inteligente para con los demás. Empatía significa el trato inteligente y cortés para con los demás. Aún su propia esposa dijo que la insensatez estaba ligada a este hombre, versículo 25. Era además un hombre que amaba la embriaguez. Dice que amaba tanto la embriaguez que cuando la mujer de él llega de ver a David se lo encuentra borracho, estaba embriagado, un hombre duro. El vino estaba hecho y aún todavía está hecho para darle alegría al corazón humano cuando está en una situación sin darse cuenta de cuán importantes son también los demás. Y este era un hombre que pensaba solamente en él, se embriagaba sin pensar en cuánta gente no podían ser felices como él. Y dice la Biblia que su sentencia triste fue que murió herido por el mismo Dios 10 días después de los sucesos de haber endurecido su corazón y haber sido malo para con los mensajeros de David, como aparece en el versículo 38 de ese capítulo 25 de primero de Samuel. Hay otro ejemplo llamado los Boanerges. Andrés me está mirando. Apodo dado inicialmente a Jacobo y Juan, que significa ese apodo Boanerges, hijos del trueno. El propio Cristo llamó a Jacobo y a Juan, su hermano, lo llamó Boanerges, que significa ustedes son hijos del trueno. ¿Por qué le llamó así? Porque el carácter inicial de ellos era un carácter de fuego, era un carácter de ira, era un carácter siempre imperativo. Y tenemos un ejemplo en ellos cómo le faltaba deferencia cuando comenzaron a caminar con el Señor, a modo que Cristo les hace una reprensión en público cuando en Lucas capítulo 9 versículo 54 Jesús manda a estos dos discípulos, Boanerges, Jacobo y su hermano Juan, a hacer los preparativos para Samaria. Y cuando llega dice, no queremos aquí a Cristo. Y miraron bravos y dijeron, Señor, ¿tú quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma a los dos? A esta gente de Samaria. Y dijo, no, ustedes no saben ni siquiera de qué espíritu son. O sea que eran personas imperativas, le faltaba la deferencia, le faltaba la empatía.